Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta emisión más de Clínica de la Fe. El día de hoy, pues, nos hemos propuesto conversar en torno a las relaciones Iglesia-Estado y, pues, hacer comentarios en torno al conjunto de fenómenos que ocurren en torno al mundo de la política y al mundo de la fe. Sobre todo, lo que tiene que ver con los posicionamientos institucionales con relación, digamos, pues a lo que son las prácticas desarrolladas por los fieles en el contexto de la vida pública de las sociedades. El uso, digamos, del término concordato, que es un término muy viejo, muy empleado en la legislación católica, pues habla básicamente de los términos en los que la Iglesia Católica se vincula a los estados nacionales. Y sí haremos referencia a la institución católica, pero también haremos referencia a las instituciones no católicas para comentar y problematizar un poco cómo es que los acuerdos que los líderes hacen con los actores políticos generan en muchos sentidos dilemas al interior de las iglesias, sobre todo cuando las políticas impulsadas por los gobernantes y apoyadas por ciertos líderes religiosos vician de entrada, digamos, la concepción misma de lo que son las prácticas y en muchos sentidos contaminan lo que potencialmente puede ser, digamos, una discusión abierta, sana, crítica y respetuosa con relación a ciertas políticas que los estados o los gobiernos promueven y cómo esas políticas en no pocas ocasiones son políticas que ponen en cuestión muchas de las creencias, muchas de las creencias que los grupos tienen, pero también ponen en cuestión mucho de lo que potencialmente puede ser una práctica sana que acerca a los fieles a sus propias comuniones, pero también acercan o alejan, digamos, sus vínculos con Dios. Entonces, sin más, pues yo creo que podemos proceder a hacer comentarios. Entiendo que es un tema bastante polémico, porque justamente se mueve en una frontera que en lugar de transparentarse, más bien con el paso de los años se ha ido contaminando al grado tal de que mientras por un lado la feligresía desarrolla sus prácticas de fe en los espacios oscurecidos o en los espacios apartados de la mirada pública, se concretan acuerdos que sí afectan de manera profunda, digamos, las prácticas de fe que todos los grupos intentan desarrollar en los espacios públicos. Entonces, si les parece, pues pudiéramos pasar a los comentarios. Muchísimas gracias, César. Pues yo quisiera comenzar planteando desde mi perspectiva hay una ausencia de posicionamientos claros. Algunas veces vemos a los líderes religiosos, sobre todo los que representan a un número mayor de feligreses, miembros, pues un poco teniendo acercamientos poco claros en cuanto a la intencionalidad, los compromisos que adquieren, atendiendo algunas veces a invitaciones dadas por partidos, por candidatos, algunas veces por la propia Secretaría de Gobernación, pero ellos mismos no saben qué agenda tienen, representan, quizás más allá de temas relacionados a la posición pro vida, realmente no se distingue mucho si son
de derecha, de izquierda, y yo los veo muy desdibujados desde ese punto de vista, pero también pues hay una ausencia de, de cultura o de formación para permitirle o hacerle entender o hacerle sabedor al feligrés de que es un sujeto político, ¿no? De que tiene derechos, que es parte de una sociedad, que puede tener posicionamientos y poder dialogar desde ese posicionamiento. A mi parecer, este es un mal generalizado, pues nos hacen el propio sistema partidista que vivimos, nos hace sujetos políticos por días muy concretos, ¿no? Somos sujetos políticos el día de las elecciones. Fuera de esos días no tenemos mayor participación, mayor toma de opinión, ni existen los espacios del diálogo, ¿no? Creo que también valdría la pena reflexionar o hablar acerca de esas eh, pues prebendas, aquellas dádivas que sin más reciben algunas organizaciones religiosas por parte de partidos o del mismo Estado, y que no nos queda claro a nadie pues en cuanto a qué se comprometen, qué están pretendiendo. No me ha tocado ver, la realidad es esa también, no me ha tocado ver que desde algún púlpito se haga un énfasis para, o un llamado a votación en favor de algún candidato o de otro, pero bueno, esa es mi perspectiva y por ahí seguiremos charlando todos un poco más. Quisiera invitar a Irene si quiere tener su participación, por favor, en este momento. Hola, gracias. Al igual que Roberto, no me ha tocado como alguien que igual desde el púlpito diga que votemos por alguien en específico o diga de manera abierta que es partidario de alguien, ¿no? Pero creo que sí me ha tocado mucho esta parte de que citan Romanos 13, donde dice que pues todos debemos de someternos a las autoridades superiores porque todas estas han sido puestas por Dios, ¿no? Entonces creo que también utilizan esta parte de la Biblia como para que permanezcamos en la ignorancia de, bueno, ok, tú estás viendo que tal político o que el Estado está actuando de esta manera, que a lo mejor está violando los derechos humanos o alguna situación, pues tú no tienes que decir nada, porque al final, o sea, es Dios quien ha puesto a esa persona, ¿no? Y aunque no te haga un bien, y si te haga mucho mal, pues tú no tienes que decir nada, porque igualmente ahí en Romanos 13, en el versículo 2, pues ahí dice que quien se opone a la autoridad acarrea condenación para sí mismo, ¿no? Entonces a mí es como esa parte la que me ha tocado vivir. Muchas gracias, Irene. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone, algo así, también amplía ese texto que citas y sí, pues básicamente desde ahí se rige, desde ahí pareciera regirse. Quisiera invitar al profesor Charlie que nos platicara en su participación un poco, pues tienes seguramente las dos lecturas, ¿cómo has visto o qué análisis tienes de algunos movimientos como pudiera ser el ACJM, la Acción Católica Juvenil Mexicana, o a la propia Iglesia Católica como impulsora de la teología de la liberación aquí en México, si eso tiene una repercusión política como tal, y qué lectura haces también de la Iglesia Evangélica en sus intentos, como lo vimos en el pasado reciente, para formar por ahí algún partido político como de índole cristiana, no sé si eso pueda definirse así de diáfano, ¿no?
pero nos gustaría escucharte, profesor Carlos. Bien, gracias. Es un tema muy complicado porque, bueno, suponemos sin más que em, ya superamos como la etapa en la que justamente la iglesia eh, tiene injerencia en el entorno político, ¿no? Es como muy superado, aparentemente incluso superado en la guerra, perdón, en el siglo XIX, y supuestamente pues el parteaguas sería justamente la Revolución Francesa, ¿no? En donde después del triunfo de la Revolución se plantean los términos y las condiciones en las que em, el nuevo Estado revolucionario liberal se va a relacionar con, que se dice además laico, pues se va a relacionar con, con las confesiones, en este caso particularmente con el catolicismo, sobre todo en Francia, pero en otros países de Europa y aquí mismo, pues el, el rollo fue muy parecido, ¿no? Hay revoluciones aparentemente liberales que triunfan en el siglo XIX y sientan las bases de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Em, Aquí en México, bueno, pues tenemos el caso de las leyes de reforma y, y cómo delimitaban justamente el accionar político-social de la Iglesia Católica en el Estado mexicano. Eh, Sin embargo, habría que decir que, pues si nos metemos un poquito a la historia, estas relaciones se van adaptando, ¿no? O sea, es decir, se van, aparentemente estas eh, diferencias entre los grupos confrontados o los grupos derrotados, pues se van rearmando a lo largo de la historia del país, de tal forma que tendríamos que decirlo claramente, ¿no? En este país no hay tal cosa como un Estado laico, a mí me parece, solamente que las tensiones entre la Iglesia y el Estado han estado ahí presentes y las relaciones siempre se cuelan por parte de... em, hay iglesias pues gestionando, cabildeando asuntos que justamente le corresponderían am, enteramente a la ciudadanía en un ambiente plural, laico, y que sin embargo sabemos que esto no sucede. Por ahí mencionabas a la teología de la liberación, que si bien es la que lleva la lectura ideológica, política de el quehacer aparentemente pues cristiano liberacionista en relación con el Estado, pues no es la única. O sea, es decir, es una teología que se da liberal y sobre todo en los centros, en los grandes centros citadinos, ¿no? Porque si nos metemos a- al estado que no es citadino, ¿no? A las comunidades eh, de corte rural, pues nos encontramos con un ambiente totalmente diferente, quizás no vinculado a la liberación, pero sí al más recalcitrante y fiero em, em, grupo político pues más radical, ¿no? Vinculado sobre todo al conservadurismo y a la derecha, que por supuesto están en algunos estados impidiendo que algunos derechos fundamentales pues puedan retrasarse en su aplicación, ¿no? O estén en entredicho justamente porque eh, pues son promotores de un tipo de subjetividad que no
admite la diferencia. Por ahí, justamente como lo mencionas, hubo un intento de este partido, ¿no? En México, lo recuerdo, el PES, ¿no? El Partido Encuentro Social, que incluso perdió el registro y que tuvo otro nombre y aparentemente estaba mm, vinculado con los grupos evangélicos en el país. Sin embargo, pues también muy amigo en ciertas cosas, pues de la iglesia católica, ¿no? Iban de la mano y jalaban parejo en muchas de las cosas que ahí se promovían, aparentemente como en un espectro eh, más amplio de del cristianismo. Habría que decir también que hay países que este asunto lo lo han pasado sin problemas como nosotros, ¿no? Es decir, pienso, por ejemplo, en los partidos alemanes que abiertamente son cristianos, ¿no? Tuvieron a una canciller que duró más de 15 años siendo quizás la figura más importante de Europa y el partido que la respaldaba es abiertamente cristiano, ¿no? Y, por ejemplo, en temas de, de derechos y adscripciones a determinada iglesia, bueno, pues los alemanes lo tienen bien controladito, ¿no? Si eres de determinada iglesia, te llega tu descuento para la iglesia porque el asunto es que está regulado y acá como no está regulado, pues se vuelve también un espacio muy opaco en el que pues las iglesias vinculadas incluso a grupos de poder y delictivos, pues se vuelven promotoras del voto y también se vuelven, bueno, no solamente del voto, ¿no? Sino de determinado tipo de pensamiento que en algún momento sí se presenta totalmente radicalizado y altericida, ¿no? No hay espacio para la disensión porque, bueno, además, este asunto no cesa del todo de malinterpretarse, ¿no? Por ejemplo, si nosotros recordamos, quizás Daniel por ahí en una parte dice, ¿no? Que Dios es el único que quita y pone reyes. En ese sentido, nuestros dirigentes políticos, como lo mencionaba por ahí Diana, pues parecería que tienen la venia de hacer cualquier acto de tropelías porque están amparados en en una suerte de imposición divina, ¿no? Y ya nada más comentaría que eh, habría que ver, por ejemplo, cómo se comporta incluso nuestro presidente, ¿no? Que cuando le conviene es evangélico, cuando le conviene es guadalupano y abiertamente se define como cristiano humanista, ¿no? Cualquier cosa que eso signifique, pero juega justamente, perdón, con este componente eh, religioso y es apoyado por, perdón, muchas iglesias en el entendido de que pues está cumpliendo eh, la misión para que venga el reino, ¿no? Incluso sus metáforas siempre están ahí presentes, muy religiosas. Y habría que decir que en tanto que es un tema que aparentemente es superado, nos faltan categorías también como para analizar de una mejor manera el asunto. A mí me parece muy curioso que periodistas o en redes, por ejemplo, se haga la afirmación, personajes públicos incluso en redes hagan la afirmación de que en nuestro presidente es testigo de Jehová, cuando, pues quién sabe qué se imaginan más bien
en ese, en ese imaginario, ¿no? Y claramente el Señor no lo es. Sin embargo, está ahí presente y hay una incomprensión y también un asunto que resolver. Hasta aquí dejaría mi comentario. Muchas gracias, Charlie. Siempre muy ilustrativo tu comentario. Quisiera a continuación hacerle un par de preguntas al profesor César. La primera sería, ¿qué opinión te merece estos intentos, como llamarlos, utópicos quizás, de la construcción de comunas? Normalmente les dan los nombres de la Nueva Jerusalén, las asociaciones religiosas que lo han intentado, en donde en su idealismo pues se convocan a construir una colonia, una ciudad pequeña de puro evangélico, digamos, ¿no? Esto sería una suerte de acción política, de actitud política, de una representación de votos. Y la otra, César, pues si te gustaría hacer alguna reseña de personajes, no sé si de triste memoria, que cargando la camiseta de evangélicos han desempeñado algunos cargos como funcionarios de Estado, ya sea a nivel federal o en otro nivel, quizás legislativo o por ahí. Bueno, a ver, quisiera más bien como que sí responder, pero dando un rodeo por lo siguiente, o sea, la situación en el caso mexicano creo que lo podemos rastrear por la vía de los números. En, en el mundo, tal vez sea muy significativo recordar que el primer país con mayor número de católicos en el mundo es Brasil y el segundo país con más católicos en el mundo es México. Entonces sería pues, un tanto ingenuo suponer que no hay un interés no solamente de la jerarquía católica de Brasil y de México, sino también del Estado Vaticano, pues impulsar acuerdos, sean o no públicos. Pero me parece que sí hay un interés muy notorio por impulsar acuerdos con los gobiernos en turno. Ya Carlos señalaba pues que la historia en el caso de México es bastante peculiar porque aunque aquí existe la declaratoria de que somos un país laico, pues no deja de llamar la atención, pues digamos, como esta especie de construcción que se hizo a partir de la forma en cómo se resuelve el último conflicto armado con la Iglesia Católica, que fue la Guerra Cristera, y que es un acuerdo que va adquiriendo una forma muy particular que creo que no solo impacta el comportamiento de la jerarquía católica, sino también impacta el comportamiento de las jerarquías no católicas. Y que es un acuerdo que los historiadores le han dado el nombre del modus vivendi, pero que en el fondo desató, digamos, una forma de conducirse en donde los religiosos fingen, pero también los representantes del Estado fingen. Y en el contexto del fingimiento, pues los acuerdos a los que llegan nunca se hacen públicos. O sea, el feligrés de iglesia, el feligrés que camina a ras de suelo, pues nunca se entera qué tipo de acuerdos establecieron los líderes religiosos con los representantes del gobierno civil. Y el comportamiento es bien común, o sea, porque son como acuerdos clandestinos y son como acuerdos clandestinos que públicamente se manejan bajo la lógica del fingimiento, o sea, los religiosos fingen cumplir la ley
y los gobernantes fingen hacer cumplir la ley. Entonces, en ese escenario, los únicos que quedan desinformados, los únicos que quedan al margen, los únicos que no tienen acceso a una información que debiera ser pública, pues es justamente el conjunto de feligreses, ¿no? Entonces, en ese escenario, pues es que aparecen, digamos, aquí como esta suerte de discursos mesiánicos y milenialistas, que justamente lo que impulsan son como espacios geográficos ocupados por feligreses de un mismo credo en esta idea medio mágico-religiosa de que un territorio habitado por miembros de un mismo credo religioso, pues potencialmente los acerca, digamos, a la idea bíblica del reino de Dios, ¿no? O sea, un poco el alucine es plantear, digamos, una especie de gobierno mediatizado por el credo, que pues imaginativamente por lo menos la gente alucina que sí los acerca a Dios. Y de esas iniciativas pues hay varias en el país, o sea, no solamente los miembros de la iglesia aronita han impulsado, digamos, incluso la creación de ejidos donde los ejidatarios fundamentalmente son parte de esas iglesias, sino también otros grupos religiosos lo han intentado impulsar. Y a lo mejor el ejemplo más, pues sí, más recurrente, pero también es el ejemplo que más absurdos construye, son como estas iniciativas donde las confesiones religiosas construyen sus propios espacios educativos en la idea que pues son ellos los que van a darle forma, digamos, al alma de la infancia y al alma de las juventudes, imprimiendo, digamos, el sello doctrinario de cada uno de ellos, ¿no? Y digo que ilustran de manera clara, digamos, a veces el absurdo, porque luego uno les escucha pues que los padres mandan a sus hijos a esas escuelas porque ahí sí son cristianos, y entonces sus profes son cristianos, y entonces yo no sé si el alucine es que les van a enseñar una biología cristiana, una matemática cristiana, un español cristiano, que solo existe en la cabecita de quien imagina que eso existe, pues porque pues no conozco yo, o no sé al menos, que las ciencias o los saberes tengan filiación religiosa. O sea, la matemática es matemática, sea enseñada por un católico, por un musulmán, por un evangélico. Y entonces no hay ninguna garantía de que si la matemática la enseña un feligres de cierto credo, pues eso ofrezca garantía de que se aprende de manera más espiritual y esa enseñanza acerca a la gente a Dios, ¿no? O sea, eso como para imaginar, digamos, el patín de pues el patín de las comunidades que suponen, digamos, construir esta especie de presencia divina, ¿no? Luego la otra, o la segunda pregunta que hace Roberto, que yo creo que tiene que ver, digamos, con los personajes, me parece que a lo mejor valdría la pena más bien como mostrar o comentar eh, un vaciamiento en los espacios religiosos por este sesgo entrecomillado laico, que ya Carlos pone en cuestión o por lo menos interroga si sí en efecto existe o no existe. Yo estoy de acuerdo con Carlos, o sea, el rollo laico existe solamente en el discurso, en las prácticas. Cotidianamente hay una permanente violación, digamos, de esas fronteras imaginadas entre lo que sería el lugar del Estado y lo que sería el lugar de las confesiones, ¿no? Pero sí me parece que en el contexto de las iglesias, tal vez con excepción del discurso liberacionista,
hay una terrible ausencia de reflexión teológica en torno a la política que vivimos y padecemos cotidianamente. Es decir, los líderes no acercan a las comunidades de fe a una reflexión donde la gente pueda, digamos, pensar teológicamente su voto. Y esto estoy diciendo, a lo mejor esta suena medio herético, pero creo que es fundamental, o sea, fundamental en el entendido, digamos, de que en los grupos religiosos, en la gran mayoría, pues hay una terrible ausencia de reflexión política y en consecuencia, pues no hemos podido o no tenemos presente ni nos rozamos cotidianamente con una teología que nos obligue a pensar cuáles de los programas políticos ofertados por los partidos políticos nos acerca o nos aleja más de esta idea que tenemos del reino de Dios, ¿no? Y ante esa ignorancia, pues lo que aparecen son vivales, ¿no? O sea, vivales que se aprovechan de la ingenuidad de la gente y entonces van como pretendiendo construir espacios de política pública donde la bandera que ponen por delante es pues que el líder de la organización política, pues es un hermano, ¿no? Y al ponerle el mote de hermano, lo que despojamos de manera inmediata es la posibilidad de una crítica o la posibilidad de una discusión pública sobre el tipo de propuesta política que lleva, ¿no? Es porque lo que hacen es como empatar su propuesta política con los credos religiosos de sus iglesias de origen o de las iglesias que van como sumando a su propuesta política, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre las discusiones que están ausentes y que evidentemente pues eso genera una preocupación, está, por ejemplo, el asunto pues el asunto de la concepción de familia, ¿no? Y esta ausencia de reflexión, pues a muchos grupos evangélicos los ha acercado con los grupos más conservadores, con los grupos más retrógradas de la Iglesia Católica, ¿no? Que son estos defensores de la vida o estos defensores pues sí, de defensores de una vida, pero una vida que no discute más allá de lo biológico, ¿no? Que centra la discusión, digamos, en los fetos, pero no proyecta la discusión hacia el tipo de mundo que van a habitar esos potenciales niños, ¿no? Entonces, esta discusión a mí me parece muy empobrecida, muy reducida, digamos, en términos de los horizontes que plantea, porque pues finalmente la vida biológica tiene una expresión histórico-social y las condiciones histórico-sociales de muchos de esos niños con potencia vital, pues no son parejas, ¿no? O sea, no, la cantidad de población precarizada, pues de entrada ya anticipa, digamos, que esos niños pues no van a tener los recursos materiales ni los recursos culturales como para poder, digamos, afirmar que efectivamente son niños a los cuales se les está ofreciendo vida, ¿no? Y como la discusión se queda meramente en lo biológico, pues me parece que ahí hay como mucha piedra por picar, ¿no? El otro tema que a mí me parece también está no solamente empobrecido, sino ausente, pues es el asunto de las prácticas sexuales, el tema que está tan de moda ahora, que es el tema de género, también muy ausente, y un tema que insiste mucho en los grupos religiosos es justamente la presencia de las mujeres en la toma de decisiones. No existen las sacerdotisas católicas, pero también en muchos grupos no católicos tampoco existen las pastoras, ¿no?
Y esta ausencia de las mujeres, que tiene que ver, digamos, con una discusión política que en estos momentos corre en el mundo, pues prácticamente queda anulada, justamente porque los líderes no solamente no promueven la reflexión, sino los líderes, sobre todo aquellos que están permanentemente negociando con los sectores políticos del país, pues suelen ser líderes, digamos, que ocultan, eh, que secuestran, digamos, la posibilidad reflexiva en aras, digamos, de los beneficios materiales que los acuerdos pueden tener, ¿no? Y ahí sí me parece que la capacidad reflexiva pues, está bastante empobrecida. Conozco, digamos, experiencias, no quisiera engancharme en lo que decía Robert de ejemplificar con nombres, pero sí conozco grupos religiosos que pues son literalmente incapaces de leer lo que el texto bíblico dice, las señales de los tiempos, ¿no? Porque son incapaces de transitar o de transgredir, digamos, esta visión tan limitada que luego se plantea con el término persecución. Es decir, cuando hay como actos violentos en su contra, pues lo que terminan diciendo es que están siendo perseguidos y no tienen la capacidad de leer más allá del mero acto persecutorio o el mero acto violento, que hay una política pública, hay un conjunto de acuerdos con los gobiernos y ciertos grupos religiosos, y en consecuencia, pues la gente afectada no alcanza a ver que la afectación que tienen es producto de estos acuerdos y no es mera persecución fanática o mera persecución religiosa, sino que está, digamos, inspirada y motivada por una condición de acuerdos nacionales y en algunos casos incluso de acuerdos geopolíticos que evidentemente orientan, digamos, el ejercicio de la violencia. Entonces, este modo de acordar de los líderes religiosos con los líderes civiles, que es un modo de acordar bastante perverso, poco transparente, poco informado, con poca posibilidad, digamos, de que la gente se entere de qué va los acuerdos que estos líderes están teniendo, me parece que poco ayudan, digamos, a esta visión que amplios sectores en la sociedad mexicana tienen de poder democratizar la vida pública. Yo no soy un creyente de la lógica democratizadora, me parece que de hecho es un modelito bastante perverso porque justamente se mueve en ese filo entre luces y sombras, ¿no? Que incluso diría yo, hay más sombras que luces, ¿no? Porque poco en este país se ha avanzado en el terreno de transparentar, digamos, la vida pública. Y la vida pública no podemos obviar que las iglesias en este momento están participando activamente en la vida pública. Y no hay modo, digamos, ahí como de clarificar qué tipo de acuerdos tienen, digamos, los diversos actores, porque son acuerdos que permanecen en oscurito. Y de esos, pues hay muchos, ¿no? Hay desde los más trágicos hasta pues, los actores que sí han aprendido a tener un cálculo mucho más razonable, mucho más creíble, y sin traicionar y sin dejar de lado, digamos, los principios que inspiran sus propias teologías, ¿no? Pero de que hay ese tipo de experiencias, por supuesto que las hay. Y dejaría una última nota, ¿no? Ahí como para pensarle, o sea, no me parece que sea un dato fuera del foco de la información pública y el hecho me parece que Carlos lo puede comentar de manera más amplia,
hará cosa de 6 o 7 periodos de la presidencia municipal en Tlalnepantla. Tlalnepantla estuvo presidido por un evangélico. Eh, y la parte que a mí me parece más, más sintomática es justamente los modos con los que tuvo que operar este evangélico para poder primero ser candidato, luego que ganó la elección, poder mantenerse, digamos, ahí como, pues de manera más o menos digna, digamos, al frente de una presidencia municipal como lo fue Tlalnepantla, en el contexto de tener frente a la presidencia municipal de Tlalnepantla, a, al potencial, en ese momento, al potencial obispo de la Ciudad de México, al que iba a sustituir al Chato Rivera, ¿no? Está ese caso que me parece a mí paradigmático e interesante, y está el caso del sureste mexicano. O sea, el sureste mexicano es una zona literalmente de laboratorio social donde los grupos evangélicos ahora están teniendo una posibilidad muy amplia de poder ocupar puestos públicos, y nadie les está, digamos, ahí como que siguiendo la pista de qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son los criterios de decisión, cuáles son las políticas públicas que están desarrollando. Y la pregunta que a mí me parece fundamental, si sus políticas públicas marcan una distancia, una diferencia con relación a los alcaldes, a los gobernadores, a los presidentes que tienen de origen su filiación en el grupo religioso mayoritario, ¿no? Y ahí me parece que sí valdría la pena hacer el contraste, porque a lo mejor nos llevamos la sorpresa, ¿no? Que incluso pueden ser más, más conservadores que aquellos que luego en periodos de campaña se acusa de conservadores o de enemigos del pueblo. Pues en general es el comentario que yo pudiera ofrecerles. Quizás nos dan la sorpresa y nos hallamos algunos verdaderos estadistas. Y bueno, quisiera hacerle una preguntita muy rápida por ahí a Irene y a Joshua, si quiere también participar. Como al aire, ¿ustedes se pudieran imaginar, concebir por ahí que las cúpulas evangélicas pudieran tener algún tipo de reunión, si no secreta, pero sí discreta, y acordar cosas con los poderes en turno? ¿Qué opinión les merece? Estamos especulando, ¿verdad? No nos consta, pero ¿pudiera ser que eso suceda, Diana y Joshua? Pues yo creo que sí. A lo más de que yo me enteré fue que yo iba a una iglesia que se llamaba Vida Nueva para el Mundo, de Armando Alducin, y yo recuerdo muy bien una vez que él bueno, como que hizo una pausa en la predicación y dijo, ay, aquí tenemos no sé si era diputado o qué cosa era, pero dijo que esa persona le había regalado una camioneta. ¿Por qué? Pues porque Dios le había dicho, ¿verdad? Que, que tenía que bendecir al pastor y que estaba muy agradecido con él. Entonces yo creo que, pues sí, evidentemente no muchas veces lo hacen público, pero pues detrás creo que sí, pues han de llegar a ciertos acuerdos. Y algo que también comentaba César, ¿no? Como esta parte de la persecución. Yo estoy en un grupo donde, bueno, la mayoría ya son señoras mayores, pero yo me metí ahí porque quería estar en un estudio bíblico y pues aunque ahorita ya no he entrado, sigo en el grupo de WhatsApp y siempre están mandando cosas como del INE, cuando fue la marcha, así como de, no, es que tenemos que ir para defender al INE y todo tipo de videos, pues igual como en contra de López Obrador
videos en contra del aborto, de la diversidad sexual también, de inclusive hasta del nuevo plan de estudios, así como de, es que los van a enseñar a masturbarse desde el kinder, o sea, como un montón de cosas que pues ni siquiera están bien informadas y lo que hacen es meter miedo, ¿no? Miedo ante situaciones que ellas creen que hacen que la iglesia se encuentre perseguida, porque, bueno, si alguien aprueba el aborto, no sé, o en otro país inclusive, empiezan a decir eso, que la iglesia está sufriendo persecución, como bien lo mencionaba César. Muchísimas gracias, Diana. Pues el tiempo casi se nos va, se nos termina, y quisiera pues un cierre por parte del profesor Charlie, del profesor César. ¿Cómo hacer un llamado? Digo, es irle tumbando ídolos de barro a creyentes que han sido adoctrinados, donde pues la figura preponderante es la autoridad, llámese esta pastor o gobernante, y hay una ausencia de conocimiento de que pues de alguna manera pudiéramos decir que la reforma protestante, el propio calvinismo quizás, podemos entenderlo como precursor del Estado moderno, y hay, digo, ideas que se originaron en esos tiempos que hoy rigen muchas de las libertades que poseemos, ¿no? Por ahí, me parece que es en la institución de la religión cristiana, Calvino plantea que si el hombre es igual, los hombres son iguales ante los ojos de Dios, también debían serlo ante el Estado. Y otro pensamiento muy liberador, que no recuerdo bien si es en la Luz de Droit, la ley de Dios, o la ley del rey. Es otro libro que por ahí no recuerdo en cuál precisamente está, pero decían que el gobernante es todopoderoso para hacer el bien, pero es impotente o debe ser impotente para hacer el mal. ¿Cómo hacer un llamado a aquel feligrés que le han robado esta idea de que él es un sujeto político y que él pues está llamado pues a una participación política dentro de la sociedad en la que vive? Por favor, si gusta, por principio, el profesor Charlie comentarnos, y cerramos con la participación de César. Nos planteas una cosa muy, muy difícil porque pues parece ser que es casi también como una suerte de conversión. O sea, es decir, tendríamos que ser casi una suerte de profetas, entendido no en el, no en el plan megalomaníaco con el que se piensa al profeta, sino sobre todo en el plan de denuncia. O sea, es decir, hace falta gente que denuncie la situación que estás planteando, o que invite a los sujetos de una iglesia o de una congregación a pensarse como sujetos políticos. Y pues es una labor muy difícil que no se da sino a través de, creo yo, de trabajo y de llamados, ¿no? De llamados constantes. Y a partir del llamado, pues hay mucho trabajo por hacer, porque básicamente también es la conformación de un nuevo tipo de comunidad, y eso propone o supone más bien eh, pues muchas problemáticas que se tienen que van a surgir y que van a tener que resolverse, ¿no? Entonces no es nada sencillo hacer esta denuncia y hacer este llamado. Me parece que este espacio en muchos aspectos ha servido
para lo que planteas, ¿no? A final de cuentas, los temas que hemos por acá charlado, pues se remiten a si el sujeto no se reducen, más bien quiero decir que están atravesados, ¿no? Por un llamamiento, por una inquietud del sujeto de afirmarse en una comunidad y en un espacio político distinto al que les permiten sus distintas congregaciones y denominaciones, ¿no? Entonces, pues el camino es largo y no es nada sencillo. Muchas gracias, profesor Charlie. César, si gustas concluir y hacer el cierre de esta sesión. Bueno, yo coincido plenamente con Carlos. O sea, efectivamente, en el caso mexicano hay un reto por hacer llamados, digamos, a las feligresías interesadas, digamos, en pensar sus fes como una apuesta política, y además, de hecho, creo yo que lo es. O sea, la misma noción de iglesia es pues una noción que apela, digamos, a la idea de las asambleas que discuten los principios del reino de Dios. No le veo yo mucha posibilidad a que reflexiones de ese tipo pues se despliegan al interior de las iglesias, ¿no? Más bien creo que en términos muy prácticos, pues ahí sí quienes tendrían que agarrar o que asumir la iniciativa son justamente, pues en principio todos esos feligreses, pues que de algún modo han pasado por las instituciones universitarias, pese a las perversiones que las propias instituciones universitarias tienen y promueven dentro de sus aulas. Pero creo que al estar, digamos, inmersos cotidianamente en estas discusiones sobre el mundo que les va a tocar vivir y sobre el cual van a tener que trabajar, pues sí me da la impresión que mayor responsabilidad tienen estos grupos de fieles que pasan por los centros escolares, ¿no? La otra me parece que tiene que ver con una vuelta radical en el contexto, digamos, del tipo de teología que se ofrece en las instituciones de formación religiosa, porque sí creo que ahí sí urge, digamos, una serie de iniciativas que le permitan, digamos, a los futuros curas o a los futuros pastores poder emprender, digamos, una reflexión muy seria con relación, digamos, a las implicaciones teológicas que tiene el silencio o el activismo. El tomar una decisión u otra, el abrir una senda o abrir otra, o en guardar silencio frente a las iniciativas del gobernante o alzar la voz, ¿no? Creo que esta idea o esta beta de lo profético no es un asunto que esté muy presente en los grupos religiosos, pero sí vale la pena pues que se reflexione en torno a ello y se gesten, digamos, las iniciativas que haya que impulsar para que esto ocurra. Y sí creo, digamos, que la política pública tiene mucho que ver con la fe. O sea, lo que se decide en la política pública nos afecta a todos en nuestras formas de pensar, pero también nos afecta a todos en nuestras formas de operar, digamos, en el mundo. Y sí, siempre es un reto. Creo que es una especie de engaño muy montado suponer que el mundo no tiene nada que ver con la fe. O sea, si los evangelios hacen un llamado, es justamente el llamado a transformar esos mundos, porque esos mundos
son mundos que promueven principios que van en contra de los principios del reino de Dios, ¿no? Y en ese sentido, pues, todo el mundo tendría que asumir su responsabilidad. Muchas gracias, César. Pues agradecerles a todos, a Diana, a Joshua, a Oscar, que también estuvo por ahí. Gracias al profesor Carlos y al profesor César por el tiempo que dedican para acompañarnos. Y pues invitar a aquellos que son partícipes de estos videos, que los siguen con atención, a que le den like ahí en la página de Facebook, y anunciarles también que ya estamos en YouTube. El canal se llama, casualmente se llama Cristiano Rebelde, pero ahí estamos ya subiendo los videos para tratar de tener mayor difusión, mayor alcance. Un abrazo a todos, les agradecemos la atención que nos regalan, y pues nos vemos en la próxima. Gracias a todos.